A los Romanos. Hemos estado hablando del libro de Romanos. Hemos visto los 3 primeros capítulos. Hermano, yo quiero aclarar que nosotros estamos viendo estos capítulos por encima. Realmente lo que queremos es tener una visión panorámica de la carta a los Romanos. Este es el mismo capítulo 4, es un capítulo bastante rico, de donde hay mucho que podríamos hablar. Sin embargo, lo vamos a tocar entero. Nuevamente repito, la idea es tener una vista general del libro a los Romanos. Romanos capítulo 4. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se le toma en cuenta su fe como justicia, y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios. Tal como está escrito: te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios
tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado por nuestra justificación. Padre, te adoramos. Y quisiéramos que en esta tarde tú hables en nuestros corazones y que tu palabra, Señor, nos confronte, nos aliente, nos fortalezca, nos guíe, nos dé luz. Señor, habla a tu pueblo y que tu pueblo escuche. Gracias, Rey. Recibe honor y gloria por siempre. Amén. Hermano, nosotros hemos llegado al capítulo 4. Y del capítulo 1 al capítulo 3, el apóstol Pablo está hablando del Evangelio. Y él ha demostrado su argumento central, que es en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese es el Evangelio. Romanos es una teología del Evangelio. Del 1 al 3, nosotros vimos que en el capítulo 3 el apóstol estaba desarrollando el tema en relación a qué beneficio tiene entonces ser judío, porque él había determinado que no hay ninguna diferencia entre judío y gentil. En el capítulo 3, él dice, bueno, entonces, ¿de qué sirve ser judío? Y él explica los beneficios, en parte, él lo va a explicar más adelante, de lo que era ser judío. Pero aquí en el capítulo 4, él nuevamente va a tomar el Evangelio. Y ahora él va a explicar a los judíos, a pesar de que tienen beneficio, de que no hay diferencia y de que nosotros todos somos salvos por fe. Y él utiliza el ejemplo de Abraham. Abraham es el padre del pueblo judío. Abraham es el inicio del pueblo judío. Todos ellos tenían su mirada puesta en Abraham. De hecho, para el judío, no sé si todavía hoy en día, pero para el judío, Abraham se merecía la salvación. Ellos pensaban que Abraham había sido una persona justa y que esa justicia le llevó a Dios a darle la promesa que le dio. Abraham representa al pueblo judío. A pesar de que, como el Señor le dijo, no fue a Abraham sino en la simiente, y no fue a Jacob sino en la simiente, por la promesa que iba a venir la salvación y la descendencia, todos los judíos miran hacia Abraham. Así que el apóstol Pablo, tratando de resolver lo que parece un conflicto interno en la iglesia de Roma, entre gentiles y judíos, él trae el ejemplo de Abraham. Y él va a demostrar en el capítulo 4 tres cosas. Número 1, Abraham fue salvo por la fe. Abraham fue salvo antes de ser circuncidado y Abraham fue salvo antes de la ley. Salvo por fe, no por obra. Salvo por fe, no por la circuncisión. Salvo por fe, no porque él se lo había ganado. Así que el apóstol Pablo va a desarrollar en el capítulo 4 estos tres puntos. Abraham fue justificado por la fe. La justificación fue un regalo, no un pago. Dios no le debía nada a Abraham.
En el capítulo 3, el versículo 27, Pablo ya había dicho, y repito nuevamente el versículo, dice, ¿dónde pues está la jactancia? 3:27. Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Y ahora él pasa a decir, Abraham fue justificado por la fe. Hermanos, nosotros podemos decir que este capítulo 4 es una explicación, si así se quiere, del capítulo 15 y versículo 6 de Génesis, que Pablo cita en el versículo 3 y que cita nuevamente en el versículo 9 y que cita nuevamente en el versículo 22, donde dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Le creyó Abraham a Dios. Dios no tenía deuda con Abraham. Él utiliza dos ejemplos. Uno que podemos decir tomado de la vida diaria y otro del Antiguo Testamento. Dice, el que trabaja no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Si usted está trabajando, al final de la semana, usted está esperando su cheque. Eso no es un favor que le va a hacer la compañía. Eso es algo que usted se ha ganado y que le pertenece a usted porque usted lo trabajó. Pero Pablo dice, la fe no fue así. Dios no le debía nada a Abraham y Dios lo justificó gratuitamente sin merecerlo. Así que Abraham no puede venir delante de Dios y decirle, óyeme, yo me merezco esto. Por eso él dice, en realidad si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse. Pero no delante de Dios, pues ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. No había ningún mérito en Abraham para él merecerse la promesa que Dios le hizo. No lo había. No fue por su buen andar. No fue por su buen comportamiento. No fue por ser una excelencia de persona. Fue por la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo le está diciendo aquí al pueblo judío que se sentía tan orgulloso, que tenía tanta soberbia en relación a Abraham. ¿Sabe qué? Abraham fue salvo, igual que tú, igual que yo, por fe. No es por obra. Y luego él cita también a David. Dichosos aquellos a quienes se le perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Y está hablando aquí el rey David. Y yo pienso que estos son dos de los tres personajes del Antiguo Testamento que los judíos, por así decir, veneraban. Abraham, Moisés y David. Y él va a citar luego la ley en la última parte. Pero aquí él le cita a David, dice, dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Está hablando el rey de Israel. En Génesis 15 nosotros vemos al padre de Israel. Y aquí vemos al rey de Israel diciendo lo mismo. Es por pura gracia. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no toma en cuenta. No hay ningún mérito que tú y yo podamos tener cuando venimos delante de Dios. No lo tuvo Abraham, no lo tuvo ningún personaje del Antiguo Testamento, no lo ha tenido ningún personaje de la historia. Nadie puede pararse delante de Dios y decirle, tú me debes. O decirle, yo merezco ser salvo. Nadie, ni David, ni Abraham, ni tú, ni yo, nadie. John Stott es quizá una de las mentes más brillantes que, teológicamente hablando, ha surgido de los Estados Unidos. Y él escribe esto, y yo voy a leer lo que él dice en relación a este pasaje.
Si algo queda claro en la antítesis entre el versículo 4 y el versículo 5 de este capítulo que nosotros estamos viendo en el capítulo 4, es el hecho de que la acreditación de la fe como justicia es un don gratuito, no un salario ganado, y que no les ocurre a los que trabajan, sino a quienes confían. Y por cierto, confían en el Dios que, lejos de justificar a la gente porque sea piadosa, en realidad la justifica cuando es impía. Gloria a Dios. Es por pecador que tú y yo somos que Dios tiene gracia. No es porque tú eres buena gente. No es porque tú eres un angelito o yo soy un angelito. Es por la gracia de Dios. Tú y yo hemos sido salvos. Abraham fue salvo. David, cualquier persona que tú puedas pensar. Si ha habido alguien que ha sido salvo, lo ha sido por la gracia de Dios. Luego el apóstol Pablo entonces pasa a declarar que Abraham fue justificado antes de la circuncisión. En Génesis 17:11 dice: circuncidará la carne de su prepucio y esta será la señal del pacto entre nosotros. Ya el pacto estaba hecho. Y es lo mismo que el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 9: ¿acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que le había tomado en cuenta por la fe. En otras palabras, hermanos, la circuncisión era la evidencia externa de un pacto de Dios con Abraham. Este es uno de los pasajes que muchos reformados utilizan para el bautismo de niños, basándose en que precisamente es una señal de un pacto, no garantizando la salvación, sino que es una señal de un pacto. Lo cierto es que la circuncisión era una señal. Génesis 17:11 lo dice clarito. El Señor en Génesis 15 es que le hace la promesa. Entre Génesis 15 y Génesis 17 ha pasado un poco de tiempo. Y entonces surge la circuncisión como una evidencia externa de algo que ha ocurrido que no se puede ver con los ojos. ¿Cuál es? El pacto que Dios ha hecho con Abraham al justificarlo por la fe. Así que cuando Dios justifica a Abraham, nada físicamente pasa, todo queda aparentemente igual. Sin embargo, Abraham había experimentado un cambio. Él había sido declarado justo por Dios. Y luego, como señal de ese pacto, entonces viene la circuncisión para evidenciar. Es lo que normalmente nosotros hacemos con el bautismo. El bautismo viene a simbolizar algo que ha ocurrido internamente en nuestros corazones. El bautismo revela al mundo lo que nosotros, la decisión que nosotros hemos tomado y que no se puede ver, de creer en Cristo. Entonces, cuando tú crees en Cristo, tú eres salvo. El bautismo no tiene que ver nada con la salvación. El bautismo es una señal, un testimonio de que interiormente yo he sido transformado por el poder del Evangelio. Gloria a Dios. Y eso fue lo que Abraham recibió. Así que los judíos que se sentían tan orgullosos de la circuncisión
que se sentían superiores a los demás pueblos, Pablo le está diciendo aquí, óyeme, espérate, la circuncisión es una señal de un acto de fe, de misericordia, de gracia. No hay nada para que tú te tengas que sentir orgulloso. La circuncisión no es algo que tú mereces. Es algo que Dios te otorgó. Él circuncidó tu corazón, quitó el pecado por pura gracia, por medio de la fe, y ahora lo ha exteriorizado para que tú entiendas la gracia que Dios ha tenido en ti. Así que la circuncisión es una evidencia física de lo que ocurrió espiritualmente o eternamente. La justificación por medio de la fe. Hermano, el evangelio es por fe. Todo el que ha experimentado la salvación la ha experimentado por medio de la fe. Y en tercer lugar, Abraham recibió la promesa por medio de la fe, no por la ley. Abraham antecede a la ley. La promesa hecha a Abraham se basó en su fe y no en su buen comportamiento, y no en que él estaba cumpliendo la ley, y no en que él había cumplido la ley. Pablo explica aquí claramente, la ley no trae salvación. La ley lo único que hace es mostrar el pecado en ti y en mí. Eso es lo que hace la ley. Antes de la ley había pecado, sí, pero no lo conocíamos. Entonces la ley viene y trae y muestra el pecado. Antes de la ley había adulterio, había fornicación, sí. Había crimen, sí. Había robo, sí. Pero la ley viene y trae y muestra lo que nosotros somos. Pero la ley no puede modificar la promesa. La ley no puede cambiar la promesa. La ley no puede arreglar la promesa. La ley simple y llanamente revela el pecado en ti y en mí. En la Biblia popular hace una ilustración que yo pienso que es bien pertinente y yo quisiera traerla. Dice, lo que Pablo dice es que un heredero no necesita hacer nada para que las estipulaciones de su testamento se hagan efectivas. Lo que en verdad es el factor determinante es la voluntad del testador y no las acciones del heredero. Sería una caricatura de la justicia civil si un tribunal le dijera a un heredero, su tío falleció y le dejó en su testamento parte de sus propiedades, pero usted va a tener que trabajar antes de que nosotros le permitamos tenerla. O sea, no hace sentido. Asimismo, no hace sentido que nosotros pensemos que cumpliendo la ley nosotros vamos a ser salvos. Ya fue por la promesa. Dios se lo permitió a Abraham por fe, por medio de la promesa. La ley viene 450 años más tarde. Ya la promesa estaba hecha. Ya Dios le había dicho a Abraham, en ti, tú serás pueblo, tú serás padre de multitud, de naciones. La ley viene más tarde, pero la ley no puede modificarla, no puede cambiarla, no puede arreglarla, no puede añadirle. Es por la fe. Somos salvos por fe, sin merecerlo. Todos somos salvos por fe. Yo no sé cuánto leyeron en mayo. Este artículo salió el 21 de mayo. El multimillonario Robert Smith, él fue a la universidad, una universidad en Atlanta, Universidad de Morehouse, y en su discurso a los estudiantes que se estaban graduando ese día, 300 estudiantes, él le dijo, todas sus deudas
universitaria están pagas. Yo la pago hoy. 40 millones de dólares en préstamo universitario, 300 graduados ese día. Algunos dicen que para ellos eso fue como sacarse la lotería, como ganarse la lotería. Había un estudiante de 22 años, Aaron Mitchum, que él estaba terminando su carrera de contabilidad con una deuda de $200,000. Dice que él lloró de emoción. Ahora, él hizo eso por pura gracia. Él no tenía que hacerlo. Y él no lo hizo porque los estudiantes que estaban graduándose eran mejores que los estudiantes de otra universidad. Él no lo hizo porque eran más brillantes. Lo hizo simple y llanamente. Eso es gracia. Eso es gracia. Claro, esto es una gracia pequeña y limitada, efímera. Y jamás tendría comparación a la gracia que Dios reveló en Jesucristo. Y nosotros somos salvos por gracia, sin merecerlo. Así como estos estudiantes no se esperaban y no merecían, así el Señor viene y te dice, ¿sabe qué? Yo te perdono tus pecados. Y cuando tú crees eso, y tú aceptas esa verdad de Dios, en ese mismo instante ocurre una transformación en tu interior y tú eres justificado delante de Dios. Amén. Y todos tus pecados son eliminados y jamás Dios se vuelve a acordar de ellos. Amén. Todo eso es por gracia solamente. Y aquí en este capítulo hay un texto que me llama la atención al final. Dice en el versículo 23, y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo por Abraham, sino también para nosotros. Ahora el apóstol Pablo me está diciendo aquí que cuando Dios dijo que creyó a Abraham y le fue tomado por justicia, le fue contado por justicia, dice que eso se escribió no solamente por Abraham, sino que se escribió también para ti y para mí. Amén. En Génesis, nosotros estamos contando el Evangelio. Pablo lo está revelando aquí. Eso se escribió y dice el versículo 24, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Así que nosotros somos justificados en la muerte y en la resurrección de Cristo. Nuestros pecados son perdonados, son quitados, son borrados. Cuando tú y yo creemos en Cristo Jesús, Él quita todos nuestros pecados. Hermano, esto es glorioso. Si esta persona que tenía esa deuda de 200,000 lloró, yo creo que nosotros debemos brincar, llorar, saltar. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Se nos está garantizada la vida eterna por los siglos de los siglos, adorando al que vive por los siglos de los siglos, al Rey y Señor, creador de todo lo que existe. Tú y yo sin merecerlo, siendo pecadores, malos, pero por su gracia, Cristo murió por nuestro pecado. Hermano, gloria a Dios por eso. Mi alma alaba al Dios que me dio vida en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Por eso Abraham es padre de los que están circuncidados y de los que no están circuncidados. ¿Por qué? Porque es por la fe. Y sabe que la fe garantiza que podamos ser salvos. Porque si fuera por obra, ¿sabe qué? Ni tú ni yo lo vamos a lograr. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice aquí. La fe garantiza eso. La fe garantiza. Hermano, pero Abraham tuvo sus debilidades y nosotros conocemos. Sara le dijo a Abraham, óyeme, parece que Dios no va a cumplir la promesa
ahí está mi sierva. Abraham cometió errores. Abraham falló. Abraham no fue perfecto, como tú y yo. Pero la gracia de Dios, él la creyó. Él le creyó a Dios. Mira cómo dice Pablo aquí, en el versículo 22, o más bien en el 18. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. O sea, no era que él estaba ciego. Él sabía que su cuerpo estaba como muerto, pero dice, yo voy a confiar en Dios. Yo no veo cómo esto va a ser, pero sabe que yo confío. No entiendo cómo va a suceder, pero yo confío. Y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Eso le costó, le valió ser justificado. Nosotros creemos en aquel que murió y que resucitó para nuestra justificación. Y cuando nosotros creemos eso, nosotros somos salvos. Yo no sé cuántos de los que están en este salón han creído eso, pero si tú no has creído en Cristo, yo quisiera invitarte a ti a que entiendas que no hay nada que tú puedas hacer para salvarte. No hay ninguna obra que tú puedas hacer que te merezca la salvación. Y si tú vas a ser salvo, tú vas a ser salvo por malo y pecador que eres, no porque lo mereces. Pero Cristo en esta tarde te ofrece salvación y vida eterna, tal y como me la ha entregado a mí, tal como se ha entregado a miles de millones de personas. Simple y llanamente tienes que creer en Él. Amén. Por la fe. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Cree en Jesucristo y serás salvo. Le voy a pedir a los hermanos que se pongan de pie. Vamos a orar. Y yo quiero nuevamente hacer un llamado. ¿Hay alguien aquí que no conoce a Cristo y quisiera rendir su vida? ¿Alguien quiere reconocer que es pecador y que necesita la gracia de Cristo? Solamente tienes que levantar la mano y vamos a orar por ti. Créeme, es por fe. Es por gracia. Padre, te adoramos en esta preciosa tarde y damos honor y gloria a tu nombre. Gracias por el maravilloso Evangelio de Jesucristo. Gracias porque soy libre, Señor. Libre porque Cristo me hizo libre. Libre porque su sangre quitó el peso de la justicia que estaba sobre mí. El peso de mis pecados. Las cadenas que me ataban, Él rompió. Y por su gracia yo he sido libre. Gracias, Señor, por el Evangelio. Gracias por Jesucristo. Gracias por la cruz. Gracias por esta salvación, Señor. Y yo te ruego, por amor de ti mismo, oh Rey glorioso, eterno y sublime, que tengas misericordia de las personas que están aquí y que no tienen el conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Señor, revélate, que ellos entiendan que es por fe y que necesitan la salvación. Gracias, Rey, y a lo demás te pido, Señor, que nos ayude a poder vivir con esta realidad, viviendo día a día para glorificar y exaltar el nombre de aquel que nos dio vida, que nos dio libertad, que nos dio salvación, Señor. Que cada acción, cada pensamiento, cada movimiento pueda ser para y la gloria de Jesucristo, Señor. Y que vivamos única y exclusivamente con este propósito. Recibe honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermano, el servicio está terminado. Dios le guarde. Vamos a